¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Cecilia, muchas gracias por atendernos. Es un tema que nos consultan bastante en la radio, el que tiene que ver con la registración de trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Está vigente el programa Registrada, un programa muy importante para impulsar el trabajo registrado, valga la redundancia, pero ¿cómo funciona el mismo? Bueno, el Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con los ministerios de trabajo provinciales a través del Consejo Federal del Trabajo, promueve la registración de todas las actividades y muy particularmente de las trabajadoras de casas particulares. Lo digo en femenino porque en general son mujeres, porque somos las mujeres las que solemos cargar, digamos, con este tipo de tarea. Y, digamos, la registración se promueve a través del régimen especial que existe desde el año 2013. Este régimen especial también contempla que aquellas personas que pagan impuesto a las ganancias puedan deducir de ese pago de impuesto a las ganancias las erogaciones, tanto de salarios como de aportes a la seguridad social que hacen con sus trabajadoras registradas. La innovación, en todo caso, es que a partir de junio del año 21 entró en vigencia el programa Registradas, que permite que aquellas personas que por ahí no están pagando impuesto a las ganancias puedan percibir o puedan tener una colaboración del Estado durante los primeros 6 u 8 meses de la relación laboral. Digo 6 u 8 porque depende de la persona que se contrate, este beneficio dura más o dura menos tiempo. Entonces, decía, el Estado paga el 50% del salario durante esos primeros 6 u 8 meses, que también es el momento en el que se está produciendo, ¿no?, el ajuste, el aprendizaje. Entonces hay una idea de que el Estado pueda acompañar para además asegurar que ese contrato se dé en condiciones de formalidad, que por otra parte es lo que corresponde. Claro. Después de esos 6 u 8 meses, ¿cómo se garantiza la continuidad del contrato registrado? No, bueno, en realidad lo que nosotros sabemos, y la verdad es que eso lo muestra el programa, es que en general, como les decía antes, digamos, estos primeros 6 u 8 meses, que son los meses en los que se están haciendo los ajustes de las familias, se está aprendiendo, digamos, cada quien cómo se va a desarrollar la tarea, se están haciendo los acuerdos, digamos, bueno, una vez que esa relación se ha consolidado, se sostiene en el tiempo. Claro, claro. Ahora, Cecilia, además de la importancia de que se los incorpora a lo que es el mercado formal de trabajo, tienen algo que no podían contar antes, o que por lo menos era muy difícil conseguir, el tema de los préstamos, es decir, entrar a las entidades financieras, lo cual es realmente, sobre todo con los tiempos actuales, una medida necesaria. Es una medida necesaria, es una medida oportuna, tiene que ver también con la participación del Banco Nación en este proyecto desde sus inicios, y además a partir de la incorporación de Silvina Batakis como directora del Banco Nación, la idea también de que la inclusión financiera pudiera ser un poco más amplia, ¿no? Dentro de una batería de acciones que han permitido dignificar y poner en valor este trabajo que tiene una centralidad muy importante, no solo en términos de cobertura de los derechos de las trabajadoras, sino fundamentalmente por lo que significa para nuestra economía. Entonces, por un lado, el programa Registradas promovía la bancarización necesariamente de esa trabajadora para que pudiera percibir esa parte del salario que paga el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de la apertura de esa cuenta, que en el Banco Nación se ha pensado como una cuenta de inclusión financiera, es decir, no como por ahí pasaba en algún momento con algunos bancos privados que ofrecían estas cuentas para rentas más bajas que tenían muy pocas prestaciones, ¿no? Bueno, es una cuenta que tiene muy buenas prestaciones, y esas prestaciones además se combinan, y esto me parece importante resaltarlo, con la compatibilidad del régimen de trabajadoras de casas particulares con otros regímenes, por ejemplo, con otros beneficios como la tarjeta alimentar, como la asignación universal por hijo, digamos, ¿no? Porque a veces aparece un poco este miedo de qué pasa si a mí me registran, voy a perder estos beneficios. Bueno, el programa, el régimen especial de trabajadoras de casas particulares es compatible con la mayoría de las prestaciones que realiza el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, es esto, son los créditos, es la bancarización, y también este año el decreto, a través del decreto 90, se ha equiparado los aportes para que aquellas trabajadoras que trabajan menos de 16 horas para un patrón, para una patrona, puedan, a partir de los aportes que se les realizan, contar con la cobertura de la obra social y del beneficio jubilatorio. Ese es un avance fundamental, ¿no? Es poner un poco de equidad en personas, en trabajadores que históricamente han estado marginados. Totalmente, porque mire, hasta la vigencia de ese decreto
si usted contrataba a una persona para que trabajara en su casa menos de 16 horas semanales, aun cuando usted le hiciera el aporte, no estaba garantizado que esa persona tuviera acceso a la obra social o a la jubilación. Tenía que hacer un aporte voluntario complementario. Nosotros hemos corregido ese problema, porque la verdad que era un problema, porque en definitiva el aporte que usted hacía no garantizaba los derechos, era un problema también para la trabajadora tener que ir a hacer ese aporte extra, y la verdad es que era bastante complicado, era engorroso y además era injusto. Claro. Así que bueno, hemos logrado corregir ese problema, claro, ¿no? A partir de la iniciativa de la ministra Raquel Kirchner, que tiene un foco muy especial en este tipo de población. Claro. Cecilia, vamos a la otra parte, la parte importante también, que tiene que ver con los empleadores y empleadoras. ¿Cómo pueden sumarse a este programa? Bueno, en la página de AFIP, en la pestañita de trabajadoras de casas particulares, pueden cliquear ahí y van a encontrar una etiqueta que les permite acceder al programa Registradas y ver si cumplen con las condiciones y con los requisitos para acceder a este programa. Pero en definitiva, la verdad es que la registración tiene beneficios para todo tipo de empleador, ¿no? Porque aquellos empleadores que no puedan acceder a Registradas seguramente pueden acceder a la posibilidad de deducir del pago de impuesto a las ganancias a las trabajadoras de casas particulares que contraten, digamos, para tareas de cuidado, para tareas generales, para cualquiera de estas tareas. Así que las invitamos a que en la página de la FIP es muy clarito, es muy sencillo, y seguramente van a poder encontrar que no solo el beneficio es estar cumpliendo con la ley, hacer lo que corresponde, respetar y reconocer los derechos de personas con las que convivimos cotidianamente, a quienes dejamos al cuidado de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra casa, no lo más preciado que tenemos, sino que también hay beneficios económicos. Claro, y sobre todo esto último que usted dijo, Cecilia, pensarlo, son personas con derecho, eso es lo primero que hay que pensar. Totalmente. Muchas de las mujeres que tenemos la posibilidad de salir a trabajar fuera de nuestra casa, lo hacemos gracias a que otras mujeres cubren parte de las tareas que nosotros tenemos que realizar, digamos, por esa herencia cultural, las mujeres y los varones, en el ámbito doméstico, ¿no? Pero en general somos las mujeres. La verdad es que no es justo que el desarrollo profesional, que el desarrollo personal de algunas mujeres se haga a costa de la vulneración de los derechos laborales de otras. Claro. Por último, Cecilia, la semana pasada hemos hablado con el representante legal de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares y nos decía que el desafío que estaban afrontando como gremio, me imagino que también lo han asumido desde el gobierno, es lograr incentivar todavía más el atractivo del programa Registradas. Nos marcaban números de que antes de la pandemia había 500.000 y después de la pandemia quedaron 400.000, obviamente por el efecto que tuvo, ¿no?, en la cuestión económica, la pandemia. ¿Ese es un desafío asumido también desde la cartera de trabajo? Por supuesto. Nosotros tenemos, mire, por un lado, el desafío que surge después de la pandemia es repensar también las modalidades de trabajo en casas particulares, porque la caída de puestos de trabajo en el sector no se ha dado solo en Argentina, sino en el mundo, porque también se ha reconfigurado en muchos casos el modo de trabajar, para las personas que trabajan en otros sectores, entonces también se han reconfigurado las necesidades, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí para pensar. Nosotros también estamos trabajando en la valorización, en la puesta en valor, en la certificación, en la descripción de cuáles son las tareas, las habilidades, las competencias que hay que tener para poder encuadrar en cada uno de los escalafones, digamos, en cada uno de los rangos que reconoce el régimen especial, pero además, a partir de la reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que para quienes no saben, obliga a los establecimientos con más de 100 personas contratadas a disponer de espacios de cuidado o a reconocer los gastos en los que incurren las familias para cuidar a los niños de hasta 4 años, decía, nosotros hemos establecido que una de las posibilidades de percibir el beneficio es a través de la registración de la persona que está cuidando, porque el empleador le debe reconocer hasta los 4 años, era mucho 40, ¿no? Hasta los 4 años de vida de sus hijos, hasta el 40% de lo que se paga en concepto de salario de esta persona cuidadora, ¿no? Claro. Es decir, la entidad empleadora, la empresa que contrata, debe reconocer
como piso un 40% de lo que se está pagando como salario de una trabajadora de casas particulares registrada, siempre que no cuente con un espacio de cuidado. Entonces eso es una manera también de promover la contratación y es una manera también de involucrar al sector privado, al sector empleador, en el sostenimiento de los gastos de cuidado, ¿no? Que si no siempre quedan en cabeza de la familia o del Estado. Me corrige si me equivoco, Cecilia, hice un cálculo simple, pero en caso de que el empleador le reconozca, ¿no?, el 40%, lo registra su trabajador, el Estado le reconoce el 50%, está pagando un porcentaje mínimo de lo que le corresponde pagar el salario. Es un beneficio importante. Exactamente, es muy importante porque usted piense que además estos primeros 6 meses, imaginemos una familia que acaba de tener o de adoptar un bebé, esta familia va a contratar por primera vez a una persona para que cuide a ese bebé. Por ahí alguna de las dos personas, posiblemente una mujer, va a dejar de trabajar un poquito, va a trabajar menos horas para estos primeros meses estar más cerca de su bebé. Bueno, entre el Estado y la empresa le están cubriendo el 90% del salario durante esos primeros 6 a 8 meses. La verdad que es un beneficio muy importante y es una manera también de contemplar las necesidades de cuidado de las personas que perciben salarios más bajos, ¿no? Porque usted imagínese que es muy difícil para las personas que perciben salarios más bajos poder contratar a alguien que cuide a su bebé para que se quede en casa. Claro. Entonces la verdad que es un beneficio muy importante y no se hace en desmedro de los derechos laborales de la trabajadora, ¿no? A veces digo que aparece esta cosa de, bueno, es lo que yo le puedo pagar. Bueno, no, está bien, pero esta señora está dejando a su familia y también tiene derecho a percibir un salario acorde con el servicio que presta. Por supuesto. Cecilia, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por el llamado. Hablábamos con Cecilia Cross, subsecretaria de Políticas de Inclusión de la Nación.